Episodio 6 de Entre cables y engrases. Entre cables y engrases. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este episodio de Entre cables y engrases, el podcast de mantenimiento industrial que no es como los típicos contenidos sobre mantenimiento industrial, los que hablamos de teoría, gráficas, cálculos, fórmulas, toda esa parte del libro, sino aquí queremos ver un poco más la parte real, la parte basada en la experiencia, en el día a día, en lo que te encuentras a pie de máquina, lo que te encuentras dentro de la fábrica, no en la mesa de una escuela, sino dentro del trabajo, el mundo real. Hoy te quiero hablar sobre un concepto que está como... no sé cómo expresarlo, está como ridiculizado, pero tiene ahí su punto de reflexión, que si lo analizas fríamente hay tema. Y me estoy refiriendo a si funciona no lo toques. La típica frase un poco a nivel de humor del típico meme, esto lo escuchaba yo mucho en mi época de informático, en lo que decían no sé cómo funciona ni por qué funciona, pero no lo toques por si deja de funcionar. Entonces al final entramos en esa parte de decir no lo toques por si deja de funcionar. Y se hace pensando que funciona, pero no sabemos por qué. Y a mí lo que me gusta es lo contrario. El si no funciona, o sea, si funciona no lo toques, pero sabiendo el por qué funciona. Es decir, para mí el mejor mantenimiento es el que no se hace porque no se necesita. Aquí tenemos que tenerlo muy claro. No me refiero a, bueno, no lo hago y ya está. Y me ahorro el trabajo. Se trata de, a veces, no siempre, nos pasamos de mantenimiento, nos pasamos de preventivo, nos pasamos de desmontar cosas, revisar, intervenir en cosas, manipular máquinas sin necesidad. Y esto es tan malo como no manipularlas cuando hay necesidad, ¿vale? Esto es lo que tenemos que tener muy claro. Bien. Un ejemplo. Imagínate que tú quieres revisar el estado de, no sé, de un motor. Desmontas el motor, sacas los rodamientos, los cambias, vuelves a montar el motor y tiras. Al año siguiente, vuelves a desmontar el motor, vuelves a cambiar los dos rodamientos, vuelves a montar el motor y tiras. Al siguiente año igual, etcétera, etcétera. A los 5 años has desmontado el motor 5 veces. Has sacado 5 juegos de rodamientos. Has montado 5 juegos de rodamientos nuevos. Cada vez que has montado rodamientos, has utilizado, en el mejor de los casos, un extractor. Si no, depende de cómo sea el motor, depende de dónde has tenido que hacer el trabajo, si estaba un poco clavado, lo que sea, cosas raras, igual has tenido que darle algún golpecito, igual el eje tenía alguna rebaba y has tenido que pasarle la lima y pulir esa rebaba, igual has tenido que hacer una serie de cosas. También has tenido que desconectar bornes, volver a conectar, etc. ¿Qué ocurre al final? Primero, tienes bornes que los has reapretado 5 veces. Con los puentes de el estrella triángulo que los has presionado 5 veces. Arandelas que has presionado 5 veces. El bornero, que suele ser de un material plástico, al apretar el terminal, la típica tuerca de latón o de bronce del terminal del motor, has apretado forzando esa pieza de plástico que sujeta los 6 terminales del motor.
También para abrir las tapas del motor, normalmente tapas de aluminio. El aluminio es un metal delicado de manejar, es fácil que se gripe, es difícil de despegar a veces, es un material blando, más bien frágil, un mal golpe rompes un motor. Total, que reparar, cambiar los rodamientos 5 veces en 5 años a un motor puede parecer que lo estás cuidando, pero realmente lo estás desgastando, lo estás deteriorando aceleradamente. Además, si en alguno de esos montajes creas una rebaba, la caja del rodamiento tiene un cierto margen, a veces tiene una arandela elástica para absorber esa dilatación cuando se calienta el motor, que el eje dilata, que los rodamientos no gripen, sino que tengan ahí un pequeño juego. Si has hecho rebabas, ese juego puede hacer que clave el rodamiento y que sufra con las dilataciones. También puede hacer que de montar y desmontar hayas desgastado ese alojamiento y el rodamiento patine, con lo que vas a provocar un desgaste acelerado del alojamiento de aluminio. Es decir, un montón de problemas que a lo mejor si no hubieras tocado el motor, en esos 5 años no hubieses tenido que hacer absolutamente nada. Y al cabo de 5 años el motor estaría en mejores condiciones si no has hecho nada que si le has cambiado 5 veces los juegos de rodamientos. Es un ejemplo un poco, no sé si exagerado, igual no tanto, igual es bastante fiel a más de un caso real, pero lo que quiero que veas aquí es un poco el ejemplo de cuando nos pasamos haciendo mantenimiento, cuando hacemos trabajos de más. Y esto me gusta un concepto que escuché hace muy poquito que hablaba del punto de ebullición. El agua hierve a 100 grados. Si le metes más energía para aumentar más su temperatura, estás desperdiciando energía. El agua no va a subir de temperatura. Lo único que vas a hacer es que se evapore más rápido, que la reacción sea más violenta, pero no se va a cocinar antes, porque al alimento solamente le llegan los 100 grados del agua. El resto de energía se disipa en forma de vapor, de movimiento, de mil cosas. No hay gran diferencia entre aplicar la energía necesaria para llegar a los 100 grados justitos que para meterle, tú le metes el doble de energía y prácticamente estás desperdiciando todo ese 50% de la energía que simplemente no aporta nada. Entonces al final no hagamos más mantenimiento del necesario. A veces es difícil encontrar ese punto. Muchas veces parece que los que llevamos más tiempo y decidimos así un poco, pues esto lo vamos a hacer cada 6 meses, esto lo vamos a hacer cada año. Parece que tengamos una varita mágica o que hagamos un cálculo muy complejo. Y muchas veces es más un tema de experiencia. Sabemos que una cosa va a durar fácilmente 5 o 6 años, entonces decidimos no alargar tanto porque a veces si alargas mucho tiempo, según qué operaciones, puede ser que cuando quieras intervenir los metales estén demasiado pegados y prefieres intervenir más periódicamente simplemente por eso, porque los metales no hayan estado tanto tiempo, digamos, parados, por decirlo de alguna manera. Entonces ahí valoramos varios aspectos según nuestra experiencia. Pero aún así, lo que se hace casi siempre es corregir sobre la marcha. La siguiente vez que haces un mantenimiento en un equipo, observas, si lo tenías programado cada 2 años, cuando toca eso, observas. ¿Está más deteriorado de la cuenta? ¿Se debería haber hecho antes? ¿Está mejor de lo que pensábamos? ¿Se podía haber hecho después? Y entonces vas corrigiendo. Cuando esa operación ya la has repetido muchas veces, ya llega un momento que ya tienes el patrón bien definido. Ya sabes exactamente cuándo tienes que acelerar y cuándo no. Por lo tanto, no nos pasemos. Intentemos no quedarnos cortos, pero sí busquemos el término medio. Y más que nada el mensaje de hoy es, no por mucho hacer mantenimiento, eres mejor técnico o das la sensación de ser mejor técnico. Hay clientes o hay jefes que pueden, sobre todo si no conocen este mundillo, pueden pensar
que si en vez de hacerlo cada año decides hacerlo cada 2, lo que estás intentando es escaquearte, es quitarte trabajo de encima. Pero siempre y cuando tú sepas que lo estás haciendo siguiendo un criterio principalmente técnico, que no te estás escaqueando, que no estás buscando la comodidad, sino que estás diciendo, no, voy a ver qué es lo mejor para esta máquina. Lo primero es garantizar las mejores condiciones posibles a la máquina. Después puede haber un momento donde digas, bueno, es que esta máquina ya tiene 20 años, hay que cambiar este periodo de mantenimiento porque igual a partir de ahora el desgaste es mayor porque la máquina tiene más vibración, todos los elementos tienen más desgaste, entonces hay que cambiar un poco la estrategia o el enfoque de mantenimiento de esa máquina. Pero todo eso al final te lo da la experiencia, sobre todo la observación, el estar pendiente de las máquinas. Parece una tontería, pero ver, escuchar, sentir esa máquina, tocar, eso muchas veces te da información. Cuando tú llevas mucho tiempo trabajando con una máquina, cualquier sonido que se sale un poco de lo normal, enseguida eres capaz de reconocerlo. Y esto a veces es difícil porque el día a día te come o simplemente porque llevas máquinas de muchos clientes y no puedes estar a pie de máquina mucho tiempo, sino que vas cuando es necesario y no pasas demasiado tiempo al lado de las máquinas. Hay muchas situaciones, pero si tienes esa mentalidad de intentar estar cerca de la máquina, comprender la máquina, observarla, tener esa cierta sensibilidad, es un valor añadido más que hace que seas mejor técnico y hace que resuelvas más problemas y te anticipes a los problemas. Que tú puedas decirle al cliente, esta máquina está haciendo un ruido raro, este rodamiento va a dar problemas. Como no lo hagamos ahora, corremos el riesgo de dañar el eje, con lo que luego la reparación se complica, será mucho más lenta, tenemos que tener la máquina más tiempo parada y lógicamente también costará más dinero la reparación. Entonces, todo eso, cuando tu cliente ya confía en ti, ya sabe que lo que le estás diciendo es fruto de tu experiencia y que tú buscas lo mejor para su máquina, al final es lo que hace que todo el mundo confíe en ti y que tú tomes las decisiones y tú digas, mira, esto lo vamos a hacer de tal forma y nadie te cuestione. Pues nada, si quieres que hablemos más sobre estos temas, dímelo y lo profundizamos en un siguiente episodio de Entre cables y engrases. Cables y engrases.